Buenos días, señoritas y jóvenes. Quien les habla es la profesora Elizabeth Chuyuncuy Chávez, docente de la institución educativa 3721 Santa Rosa de Ancón. En esta oportunidad, nuestro trabajo está orientado a la competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Y nuestro propósito será aplicamos la macroestructura en un texto. La macroestructura. Son los componentes de un texto, los mismos que deben estar interrelacionados entre sí de manera coherente. En la macroestructura tenemos el tema. Es el asunto general del texto. Es una frase nominal, no tiene verbo. Y lo reconozco a partir de la pregunta, ¿de qué trata el texto? El subtema. Es el asunto específico de un párrafo. Por lo mismo, expresa aspectos del tema y lo puedo reconocer a partir de la interrogante. ¿De qué trata el párrafo? La idea principal. Es la información más importante del párrafo. Es la oración relevante y en una idea principal no pueden ser los esquemas, las explicaciones, los detalles ni los ejemplos. ¿Qué es lo más importante que nos dice el autor en este párrafo? Es la interrogante que se formula para reconocer a la idea principal. La idea secundaria. Amplían o ejemplifican la idea principal. No tienen autonomía, quiere decir que depende de la idea principal y es de menor importancia. Las macrorreglas. Son técnicas que permiten identificar las ideas principales. Pueden ser explícitas o implícitas en un texto. ¿Qué quiere decir una idea principal explícita? Es aquella que está en el texto. E implícita es la que yo puedo deducir. Veamos el texto 1. El primer párrafo. El segundo párrafo. Y una vez que haya dado lectura a cada uno de ellos, yo voy a preguntar, ¿de qué trata el primer párrafo? Y estoy dando respuesta al subtema. En este caso sería etimología de la resiliencia. ¿De qué trata este párrafo? Estoy dando respuesta al subtema 2 y siendo así la definición de la resiliencia. ¿De qué trata todo el texto? La resiliencia. Con esa pregunta estoy dando respuesta y reconociendo al tema. En el párrafo 1 encontrarás que hay enunciados que están tachados, porque yo estoy aplicando la macro-regla de la supresión, que consiste en eliminar la información redundante y o idea secundaria. En todo caso, me queda solo una oración, y esta sería la idea principal. Pero yo estoy aplicando aquí la síntesis, de tal manera que esa idea relevante se replantearía de esta manera. El vocablo resiliencia proviene del latín resilio, que significa volver atrás. En el segundo párrafo, de la misma manera, aplico la macro-regla de la supresión y solo me quedaría una oración, la misma que sería la idea principal. Y haciendo la síntesis sería así. La resiliencia es la capacidad de una persona para sobreponerse a situaciones traumáticas de la vida. Veamos el texto 2. Como notas, hay 3 párrafos. Y una vez que haya dado una lectura general para empaparme del contenido de la información y haber dado una segunda lectura, yo puedo hacer la pregunta, ¿de qué trata el primer párrafo? Y mi subtema es definición del COVID. Lo mismo hago con el siguiente párrafo. ¿De qué trata este párrafo? Síntomas del COVID.
Y finalmente, ¿de qué tratará este último párrafo? Formas de contagio. Ahora voy a reconocer el tema con la pregunta, ¿de qué trata todo el texto? El COVID-19. He aplicado la macrorregla de la supresión. Siendo así, la expresión que está resaltada en rojo es mi idea principal. Y en el primer párrafo sería, la COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. En el segundo párrafo, mi idea principal es, los síntomas habituales son la fiebre, la tos seca y el cansancio, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la pérdida del gusto del olfato. Siendo así, mi idea principal. Y finalmente, la enfermedad se propaga a través de las gotas que salen de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Idea principal. Como notarás, esta idea principal tiene una relación directa con el subtema.